aspectos fundamentales del positivismo. Pero, y ese librito es excelente porque él resume el Tratado de Derecho Criminal, resumirlo y así, y lo hace entendible en la escuela clásica. El texto de la escuela clásica de Nodi de las Güey. Puede que la ley cambie, pero si usted tiene bases filosóficas y sabe dogmática, porque la dogmática no le va a cambiar en sus raíces, en su fundamento filosófico, y sirve para interpretar también, ¿no? ¿Cómo? Ahí atrás en la parte está la biografía, ahí está. Ahí están los textos que uno más o menos sigue. Bueno, ya llevamos 2 puntos, así, grosso modo, porque yo no me puedo, sino para que ustedes vayan ubicándose. Vuelvo y repito, si algo de esto que yo he dicho les interesa, vayan a ese Fernando Velázquez, que ahí está. No, el texto es largo y hay, pues naturalmente, que en el libro de poemas que aquí. Bueno, entonces así ya tenemos desarrollado 2 punticos, ya sabemos, el punto de mira en esta primera parte es saber qué es derecho penal. Ya por ahora tenemos una idea de lo que es eso de dogmática penal, aislado de la ciencia, totalizadora del derecho. Tenemos ahora idea de lo que es el derecho penal en sentido subjetivo, es decir, el iuspuriente, en sus fases, ¿sí? Corresponde ahora hablar de los fundamentos. Voy a hacer un esbozo porque el asunto es filosófico y lo dejo así para que ustedes vayan a la fuente ahora, que además está ahí mismo, pero les voy a dar una idea. Resulta que dijimos que en iuspuriente íbamos a conceptos, fases, fundamentos y límites, ¿no? Estamos en el punto 2, derecho penal en sentido subjetivo. ¿Qué es lo que ocurre con los fundamentos? ¿Por qué fundamentos? Porque esto tiene que tener una explicación. El ius puniendi o poder punitivo del Estado no es porque, eso tiene su razón de ser. Entonces el estudioso tiene que saber, bueno, pero así, ¿por qué? No, así que entonces un ciudadano cometió un delito y otro ser humano lo que hoy lo metió ya 30 años. Así, ¿por qué? Por eso la doctrina habla de fundamentos de orden material y fundamentos de orden formal. Fundamentos de orden material, en punto de los fundamentos de orden material, lo que se trata de explicar es por qué un hombre mortal, pecador, puede castigar a otro hombre mortal si se quiere más bueno y menos pecador que quien castiga. Y entonces aquí viene una serie de teorías absolutistas, teorías preventivas, son las cuales, teorías mixtas, no voy a meterme porque ustedes nos desviamos y yo creo que ustedes están interesados muy fundamentalmente en la parte de teoría del delito, pero les voy a dejar esto así. Y van a encontrar que no hay filósofo, no hay científico, no hay sociólogo en el mundo que haya demostrado por qué un mortal, un hombre, puede castigar, incluso con pena de muerte en los estados en donde existe pena de muerte, a otro, si se quiere, menos criminal que quien castiga. No hay en el mundo, nadie ha demostrado eso. O sea, no hay fundamento. Las teorías absolutistas dicen que no, que eso es por la necesidad
de hacer prevalecer la justicia, y entonces aquí uno se mete con el problema de justicia y qué es la justicia. Ustedes saben todo lo que habrá que decir de justicia, desde Platón, Aristóteles, hasta Kelsey. Y entonces otras hablan de las teorías preventivas, teorías mixtas, pero hasta ahora, y les voy a colocar un ejemplo. Les voy a colocar un ejemplo para que vean cómo es de cruel el derecho penal y de peligroso, y cómo un funcionario judicial tiene que ser limpio, tiene que ser inmaculado, porque eso es muy doloroso que a uno lo castigue un criminal, o lo mande a la cárcel un criminal. Le voy a dar un ejemplo de la vida real. En el Caquetá, un señor vendía drogas por todo el departamento del Caquetá. Vendía drogas. Ustedes sabrán que en el derecho internacional humanitario las drogas y los alimentos no pueden en ningún momento obstaculizarse por el Estado, ¿no? Usted no puede decir, no, yo no dejo pasar droga para la guerrilla porque ese es el enemigo, ¿sí? O alimentos. A veces lo hacen, pero eso no se puede hacer. ¿De drogas, medicinas? Sí, medicinas. Ah, no, no hablo de drogas. Medicina. Me digo drogas, medicinas, sí. Bien por esa aclaración. Y un señor cualquiera se dio cuenta que en un sector que llama Cartagena de Chairá le iba bien y vendía más droga. Y eso se vendía y la vendía incluso más cara. Y entonces, de pronto, lo cogieron y lo procesaron por guerrillero porque le vendía droga a la guerrilla. Cómplice, bueno, no puede ser. Auxiliador, droga. Hombre, pues un señor, si vende gasolina en zona guerrillera, tiene que venderle a todo el mundo. Si vende droga a todo el mundo, si vende carne a todo el mundo. Bueno, lo cierto es que ese señor estuvo un año largo detenido. Al año salió. Como al mes de haber salido, una vez recibí una llamada, porque yo lo conocía, yo sabía que él no era guerrillero. Y se recibió una llamada y me dijo, doctor, ¿usted vio la televisión? No. Y me dijo textualmente, lo dijo, mire el noticiero esta noche para que vea el triple hijo de puta que me tenía en la cárcel. Fue un fiscal que lo extraditaron a Estados Unidos porque trabajaba con el cartel de Cali. La rabia de ese señor, ¿sí? Un señor que me tuvo detenido injustamente, pero no solo, bueno, es injusto, sino que además era un criminal y me tenía detenido. ¿Cómo era el dolor de uno, no? Del ciudadano común y corriente. Lo castigan a uno, un mortal, repito, un mortal, si se quiere, más pecador que a quien se va a castigar. Fundamento de orden material, a eso apunta. Los fundamentos de orden formal, estos son más explicables, más entendibles, pero es de orden formal. Formal, viene de forma. Las leyes son puras formas, explicadas a través de símbolos, todas las leyes. Entonces aquí el orden jurídico es un formalismo. Entonces aquí se busca dar una explicación de orden formal. Esta es más entendible y de pronto más aceptable. Para entender los fundamentos del ius puniendi, los fundamentos formales del ius puniendi, entonces tiene que manejarse las formas de Estado que a través de la historia han existido, ¿no? En un Estado absolutista se justificaba el ius puniendi, o la razón de ser del ius puniendi era clara y aceptada además, porque el rey era representante de Dios en la tierra. Entonces usted puede hacer lo que quiera, castígueme, y el súbdito muere tranquilo si le toca morir, porque el rey es representante de Dios, y esa es la creencia. Desde el punto de vista formal, ahí está el fundamento. Yo puedo hacer con usted lo que quiera porque es que yo soy representante de Dios, en un Estado absolutista. En un Estado liberal, ¿sí? Entonces vienen las teorías contractualistas. El fundamento es el contrato social, liberal clásico. En un Estado bienestar, la necesidad de defender a la sociedad. En un Estado bienestar. En un Estado social y democrático,
de derecho se acepta el contrato social, se acepta la necesidad de defender a la sociedad, pero eso sí, respetando las garantías, los derechos de las personas. Y en un Estado constitucional como eso sí hay que tenerlo claro, esas formas de Estado. Se acepta, pero eso sí, se hace énfasis en que el Estado actúa dentro de unos límites. Y esos límites están demarcados por los principios, los valores y los derechos constitucionales. Si ustedes miran el artículo 29 de la Constitución Política en materia penal, tiene más o menos 15 límites estatales. Más o menos ahí encuentran ustedes el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de publicidad, el derecho de contradicción. Léanlo despacio y verán que ahí le aparecen una cantidad de garantías o límites al poder punitivo del Estado. Entonces dice, sí señor, castigue, ¿sí? Pero hágalo así. Y así se fundamenta y entonces uno descansa y dice, un simple mortal, desde el punto de vista material, dice hombre, yo, pecador, mando a este señor a la cárcel. No hay razón de ser. Pero desde el punto de vista formal, uno como que tranquiliza, ¿no? Alguien tiene que hacerlo. Hay gente que debe estar aislada de la sociedad y alguien tiene que hacerlo. Entonces el fundamento formal, mire que eso depende del Estado. Bueno, entonces hemos hablado de concepto, de fases y de fundamentos. Por último lugar, en este punto, los límites al jurisprudencia. Los límites al jurisprudencia. Naturalmente que el jus puniendi está limitado por toda la normatividad. Actúa Estado, pero dentro de la ley, sin salirse del ordenamiento jurídico. Pero hablando de manera macro, esos límites están marcados por unos mojones, digámoslo así, que son principios que vistos desde el punto de vista objetivo no se llaman, desde el punto de vista objetivo no se llaman límites, sino que se llaman normas rectoras o principios, que son también de orden material y de orden formal. Visto desde el punto de vista objetivo, visto desde el punto de vista subjetivo, digamos que son límites. Y es bueno insistir en manejar esto en este aspecto del derecho penal en sentido subjetivo, para que el operador jurídico, el juez, el fiscal, no crea que él puede actuar discrecionalmente. No. En materia penal sí que opera ese límite, que el operador sepa que él sí tiene esa potestad punitiva y está ejercitando ese poder, pero que tiene unos límites. Pero si no lo acostumbraron a mirar el derecho desde esa perspectiva, entonces él cree que esos no son límites. Él cree que el operador cree que el derecho se lo dieron a él como instrumento para ejercer su trabajo, cuando el derecho y sobre todo los principios son límites que se dan al poder por punitivo del Estado. Cada funcionario judicial es un agente estatal y tiene que actuar limitado. Doctor, dentro de esos límites que la legislación le pone al administrador de justicia, en este caso, por ejemplo, a un fiscal, dentro de esos límites, estaría, por ejemplo, el de la persona ser oída y escuchada en Sí, cualquier pero momento pero está bien la aclaración, ya, sí, ya la entendí, ya le aclaro. Bueno, más adelante. Sí, no, pero está bien porque acuerden que aquí estamos viendo derecho penal general sustancial. No estamos viendo procesal. Claro que ese es un límite, pues, pero es de carácter procesal. Claro, el debido proceso, haber sido oído y vencido en juicio, pero es procesal, es un límite, porque los límites, que son las mismas garantías, sino que aquí vamos a ver solamente las que tienen que ver con el aspecto sustancial, lo que surge del delito, no del método que se utiliza para finalmente decir si hubo delito y quién lo cometió y condenarlo, sino del delito como tal. Por eso es derecho sustancial. Pero está muy buena la aclaración para que yo diga, no, es que no iba a mencionar unos, ¿cierto?
Y de pronto se me ha olvidado y usted diría, bueno, ¿y este señor en dónde dejó, por ejemplo, la presunción de inocencia? Lógico que no la voy a tocar porque la presunción de inocencia no tiene que ver con derecho penal sustancial, sino es un límite fundamental y con derecho procesal penal. Bueno, entonces aquí, igual que los fundamentos, se maneja el aspecto o los límites desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Entonces aquí aparece algo fundamental en Colombia, que a veces nosotros, incluso la Corte cada rato, se olvida, no sé por qué se olvida, siempre que una interpretación choque con una norma rector, no es válida esa interpretación. Por muy loable que sea y por mucho que le sirva a la sociedad, la interpretación que choque con un principio no es válida, porque es que el juzgador no es el que hace la política criminal, él la concreta, pero él no es el que hace la política criminal, no es el que establece la política criminal macro, tiene que sujetarse a la ley, si no se torna en arbitrariedad. Entonces uno a veces ve decisiones muy, pero chévere, uno como ciudadano común y corriente dice, muy bonito, pero un jurista te rasca la cabeza y ¿qué está haciendo este juez? ¿Qué está haciendo este tribunal? Está nada menos que desbordando los límites, y esa es una interpretación de pronto plausible, pero desde el punto de vista del orden jurídico, de la legalidad, es un examen. Bien. Límites de orden material y límites de orden formal. Normas rectoras, si ustedes ven, que son las normas rectoras, recuerden, visto desde el punto de vista objetivo, serían allá las normas rectoras. Pero aquí lo vamos a ver como límites, para enfatizar que es que son límites, no obstáculos. Aquí usted no se puede pasar, señor juez, señor fiscal, señor agente de policía, todo el que ejerza función punitiva. Voy a mencionarlos apenas, pero voy a quedarme en unos porque sé que han sido o vienen siendo mal interpretados. En algunos voy a detenerme un poco. De orden material primero. Ahí creo que están, ¿no? Algunos están entre paréntesis. ¿Sí? ¿Están? Pero no están descritos, sino límite material. Ustedes miran el Código Penal entre los artículos 1 y 12 y allí están todos. Y uno fundamental, el 13, que a veces uno se le olvida el 13, y el 13 es la mamá de todos. Por favor, leanme el 13 y verá del Código Penal. El 13, el artículo 13 del Código Penal. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este código constituyen la esencia y orientación del sistema penal, prevalecen sobre las demás e informan su interpretación. Miren lo que está diciendo esa norma. La norma es la última del título. Le dije, por favor, esto nadie se lo pase por la faja. Esa es una norma de normas, mire, eso que hay atrás, haga el favor, no puede, tienen que servir para interpretar y no pueden ser desconocidas, y prevalecen sobre el... Entonces en esos artículos van a encontrar ustedes unos límites contenidos en esas normas rectoras que son obvios y salen de la naturaleza misma del ser humano, ¿cierto? En cambio hay otros que no son tan obvios y tienen que ser legislados concretamente. Hablar de la dignidad humana, eso no debería estar ahí, ¿cierto? Obvio, eso no debería estar ahí, porque cualquiera entiende que el ser humano, por su racionalidad, ¿sí?, por su naturaleza de ser humano, es receptáculo de una cantidad de derechos que se afectan en cualquier momento y afectan su dignidad y hay que respetarlo. Sin embargo, ahí está, ¿no?
Ese es un límite de orden material. De orden material. El principio de razonabilidad, el principio o norma rectora de proporcionalidad. Ojo, pero porque algunos principios tienen énfasis en la pena y otros en el delito, ¿no? Por ejemplo, esto de razonabilidad y proporcionalidad tiene mucha fuerza al momento en la punibilidad, que es la parte final que manejamos. Si ustedes me permiten que lleguemos hasta allá, aunque eso no tiene mayor complejidad. El principio de acto, que no está ahí en el Código Penal, o sí está, pero no está así como claro, sino que la doctrina lo surge, lo hace, eclosiona mejor del artículo 29 de la Constitución y del artículo 10, cuando habla de conducta. Voy a tratar de explicar dentro de los principios de orden material dos que son problemáticos y que no se entienden, y es causa de múltiples errores. De dos, que son el principio de acto y el principio de culpabilidad. Porque hay otros, por ejemplo, el principio de lesividad. El principio de lesividad lo que nos dice es que no hay delito sin daño. Artículo 11 del Código Penal. Entonces usted puede que la conducta sea típica y puede que sea formalmente antijurídica y puede que la persona sea culpable, pero no hubo daño. El ejemplo típico que traen los maestros son esas falsedades burdas. En las papelerías venden billetes falsos y se pueden comprar, y con eso juegan los niños. Ese es un billete falso, pero es una falsedad burda que no afecta a la fe pública. Entonces eso, allí no hay daño y allí no habría vulneración, y por lo tanto el ejemplo sería, este es un caso en donde al no haber vulneración o no hay lesividad, así la conducta sea típica, sea formalmente antijurídica, no puede postergar el delito. La proporcionalidad ya lo dije, la razonabilidad. Entonces dentro de los materiales voy a dedicarle un rato al principio de acto y al principio de culpabilidad. Bueno, entonces, con un ejemplo, porque son la misma cara, son la misma moneda con dos caras, lo que es culpabilidad y acto. En la Edad Media, allá en la época oscurantista, un campanero se subió a tocar las campanas y estaba subido de peso, y una tabla se rajó y se desplomó ese señor, y se salvó, no se mató porque cayó encima de otro de menor tamaño que venía pasando y lo mató, y el hombre fue condenado a muerte, porque la muerte, la consecuencia jurídica, la muerte era la pena de muerte. Aquí no se miró si lo quiso matar, si fue que se desplomó, la tabla estaba podrida, no, simplemente hubo un actuar, usted lo mató, salvó su vida, pero lo matamos porque la pena de muerte es porque usted mató. Y sí, él mató, claro que mató. Y así se manejaba el asunto. Es decir, se miraba única y exclusivamente la relación que hay entre la acción y el resultado, independientemente de las psiquis. Y ese era el pan de cada día. Y así se hacía justicia, hasta que los estudiosos cayeron en cuenta, como esto no puede ser así. Se lo estoy haciendo muy escuelero, muy para que se entienda. Por eso se inventaron el principio de culpabilidad. Como así, que a una persona se le puede condenar por el resultado que produce su acción, sin mirar qué está pensando ese sujeto. Si tenía voluntad o no tenía, si quería o no quería.
si tenía conocimiento o no. Entonces, por eso hoy el artículo 12 del Código Penal no la define, no define la culpabilidad, ¿sí? Pero dice que para que una conducta típica y antijurídica sea punible tiene que hacerse con culpabilidad. Leámoslo por favor, artículo 12. Artículo 12. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda Hasta ahí, erradicado. espera un momentico, póngale cuidado, porque el artículo es confuso. No define qué es culpabilidad, pero la refuerza, ¿sí? La refuerza enseguida cuando habla de responsabilidad objetiva. Pero la refuerza, sí, continuemos. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Sí. Entonces aquí el problema es no confundir. Hay una cantidad de términos que se parecen aquí. No confundir la palabra responsabilidad, porque aquí está mal utilizada. Es como el código, en la Constitución política, técnicamente en el artículo 29 no debería hablar de culpabilidad, sino de responsabilidad. Pero son antitecnicismos que el jurista tiene que desenredarlos, interpretarlos. Bueno, entonces aquí el asunto es entender qué es responsabilidad objetiva y qué es responsabilidad subjetiva. Porque es que la responsabilidad objetiva es lo contrario de responsabilidad subjetiva. Y la responsabilidad subjetiva no es otra cosa que la culpabilidad. Culpabilidad como principio, no confundir culpabilidad como categoría del delito. Tienen su relación, pero son dos cosas diferentes. Cuando yo digo que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, no me estoy refiriendo al artículo 12 del Código Penal. Porque ese es un criterio, allá en teoría del delito, que es igual a reprochabilidad, que tienen su relación, pero no hay que confundirlo. El artículo 12 del Código Penal es un límite que se le impone al Estado y se le dice, señor Estado, señor juez, usted nunca imponga una pena si no ha tenido en cuenta el aspecto psíquico del sujeto. Aquí hay donde hacer mamarrachos. Sí. Cuando los teóricos allá se dieron cuenta del error en que estaban, entonces pues eso fue ir, ¿no? Claro, vamos condenando a la gente injustamente. ¿Alguien me puede decir qué entiende por responsabilidad objetiva? Cualquiera. Que me diga responsabilidad objetiva es esto. O sea, la parte final del artículo 2. No importa que barbaricemos, no importa. Y se acierta mejor. A lo mejor el que estoy equivocado soy yo, ¿no? La responsabilidad objetiva es el resultado que da de una conducta de una persona. Es decir, la persona parece que la mata a otro, pero tiene que estudiarse no solamente eso, sino la intención, y no solo el resultado, sino también la intención. Pues, ahí me está definiendo culpabilidad, sí, la intención. ¿Qué es responsabilidad objetiva? Solamente porque la norma dice queda prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. El resultado. Solo el resultado. Cuando se desconoce totalmente el aspecto psíquico, porque ahí está desconociendo el principio de culpabilidad. Por eso la parte final dice queda proscrita.